buenas noches y bienvenidos un jueves más a Los Reporteros. Desde hace varias semanas esta cadena emite Brigada de Fenómenos, una serie totalmente andaluza que, entre otros méritos, cuenta con un grupo de mujeres en la dirección. Esto es algo excepcional porque no es fácil ver a una mujer al frente de un gran proyecto cinematográfico. Pero, ¿cuáles son los motivos para que esto ocurra? ¿Se están rompiendo ya algunas barreras? Capítulo 12, Brigada de Fenómenos, secuencia 16, plano 3, toma cuarta. Sinceramente no sé si fue buscado o una especie de casualidad que fuéramos todas mujeres. También hay muchísimas mujeres detrás, ¿no?, en el equipo, no solo las realizadoras, ¿no? Y bueno, contenta, hace ilusión, la verdad, y contenta. Eso es algo insólito y yo creo que está muy bien porque al fin y al cabo normaliza algo que no es normal en realidad. Creo que a nivel de formación las escuelas, las facultades audiovisuales están ocupadas por el 50% o más por mujeres y sin embargo el salto después a los puestos de dirección no reflejan eso, sino todo lo contrario. Entonces me parece que el hecho de que sea insólito debería hacernos pensar por qué es así. Silencio, por favor. Sonido graba, cámara graba, motor, prevenidos y acción. Yo soy de Ronda y con 18, 19 años me fui a estudiar a Barcelona, a la Escuela de Cine, y es la primera vez que trabajo aquí en Andalucía, por lo cual ha sido un gustazo poder volver, ¿no?, después de bastantes años y tener la oportunidad de hacer esta serie aquí, en mi tierra. El primer día el equipo es increíble, me acogieron de una manera súper cercana y desde el primer día que llegué me sentí muy a gusto y está siendo una experiencia increíble, estoy aprendiendo muchísimo. Yo me formé primero en la Universidad de Málaga, hice comunicación audiovisual, luego hice en la Escuela de Cine de Sevilla dirección cinematográfica, he trabajado en el medio y la industria casi siempre en el equipo de dirección, empecé de auxiliar, segundo ayudante, primer ayudante, también script. Yo en la escuela recuerdo muchas compañeras, luego al meterse en la industria, también es una industria un poquito particular y complicada. No sé si al meterse igual derivamos a puestos más logísticos, más organizativos. Es que también es complicado. Aquí, bueno, la productora da la oportunidad a 3 realizadoras de dirigir capítulos, pero es muy arriesgado también dar oportunidad a realizadores nuevos, siendo un proyecto tan diferente. Una oportunidad poco frecuente. Solo el 15% de las producciones andaluzas están dirigidas por mujeres, una cifra que se repite a nivel nacional. Cada persona tiene un punto de vista sobre la realidad o sobre el mundo y me parece que ser mujer es determinante en este sentido y me parece que también es muy importante que las visiones de las mujeres, que son diferentes, no hay una única visión de la mujer, o sea que no, pero me parece que es importante que también se vean, se escuchen, porque somos el 50% de la población. Entonces creo que es muy importante que también estemos nosotras marcando contenido. Se puede entrar mejor, ¿vale? Pero si no, no pasa nada. También es importante que los guiones también estén escritos por mujeres, porque estoy convencida de que así los papeles femeninos tendrán otra dimensión, serán más profundos, serán más protagonistas. Es decir, que el hecho de que una mujer escriba, dirija, produzca, implica que se amplía la visión, que no es única, sino que es múltiple, pero que es muy necesaria. Bienvenidos a casa. A partir de ahora forman parte de la Brigada de Fenómenos del Centro Andaluz de Sucesos Inexplicables. Un poquito largo esto de Brigada de Fenómenos para no sé quién. En la serie participan más de 50 actores andaluces que arropan a los protagonistas, 2 inspectores que se enfrentan a extraños casos que deben resolver con una mezcla de misterio, humor y acción. Los trabajos anteriores que he hecho siempre han sido cortometrajes donde siempre protagonizados por mujeres, donde todo iba muy alrededor del mundo femenino, de una cotidianidad, todo muy femenino, y cuando leí los guiones y vi cómo estaba planteado me sorprendió. Pero la verdad es que al final te das cuenta de que bueno, la ficción es ficción. Yo creo que tanto un hombre como una mujer, aunque sea un mundo más masculino, al final te enfrentas a ellos desde una perspectiva de trabajar los personajes y de trabajar las cosas cada uno desde su punto de vista, pero no he encontrado especialmente problema el hecho de que sean hombres. ¿Me entiende, no? Como no sea un niño chico de... De que coincide que somos todas realizadores, fenomenal. Creo que sobre todo
Da a entender y hace evidente que somos capaces no solo de contar historias más íntimas, ¿no?, más de relaciones, sino que podemos meternos en una comedia más surrealista como es este tipo, o incluso con su puntito de thriller, ¿no?, como cualquier hombre. No valoramos los tesoros que tenemos en nuestra tierra. Con Brigada de Fenómenos, Canal Sur vuelve a apostar por la ficción hecha desde aquí, por la industria audiovisual andaluza. ¿Ha bebido usted algo, Jiménez? Es una apuesta fuerte y además el producto yo creo que reúne muchas condiciones para que cale, para que guste. Es una serie muy cómica. Cómete otra tapita de sangre encebollada. Toma, por mamá. Creo que va a salir bien, espero, porque si sale bien habrá más fricción seguro. Por fin voy a poder vengarme del carnaval. La ficción creo que se concentra el 80% en Madrid. Entonces hay mucha gente, muchos andaluces y andaluzas que se han ido allí, sí, viven de la ficción, ¿no? En Andalucía, bueno, con la crisis hemos estado un poquito más parados, ahora parece que la maquinaria está volviendo a arrancar. Creo que sí, que además una muestra de ello es esta serie Brigada de Fenómenos que estamos realizando. Yo creo que aquí en Andalucía, desde hace unos años, todo va para arriba, todo va hacia adelante, y sí que hay una esperanza grande y una sensación de que todo va a ir a mejor. Mi experiencia, pues me lo he pasado muy bien, me he divertido muchísimo. Muchas horas y mucha dedicación, mucho esfuerzo. Pero es un proyecto en el que hay muchísimo corazón metido y yo me lo he pasado pipa. Y sobre todo he aprendido un montón. Entonces, eso que me llevo. Bueno, que se dice trono. Ya estamos. ¿Trono? ¿Y vosotros pasos? ¿Y un café cortado, una nube? Una leche manchada. Creo que buenas series de ficción hacen conocer a la gente, si no conoce un poco más de su comunidad, un poco más del vecino, te hace sentirte identificado. Me parece que sí es necesario apostar por productos de ficción como esta. Soy optimista, creo que viene mucha gente joven empujando, muchas mujeres que no tienen ningún prejuicio y que lo tienen claro, y creo que entre ese empuje y después también pues, las medidas institucionales y un poco la conciencia empresarial, digamos, pues creo que sí, que se normalizará algo que existe y que solamente no sucede porque hay un paso o una frontera, una barrera que no es invisible, que es completamente visible y que hay que romper. Corta. Vale, hemos cortado y haremos otra. La mesa del beso. Mujeres detrás de las cámaras en una divertida y entretenida serie que, por supuesto, les recomendamos. Y ahora hacemos una pausa para la publicidad, pero no se vayan porque volvemos enseguida con un asunto serio y preocupante: el acoso escolar que sufren el 25% de los estudiantes. Contaremos con el testimonio directo de las víctimas y responderemos a preguntas como esta: ¿quién tiene la culpa de que hayamos llegado a esta situación? Mi hija era el centro de la burla de la clase y era la niña con la que se divertía y ya está. Y la verdad es que te sientes muy culpable de no haberte dado cuenta antes, de no haber visto que esos morados no es de un golpe por despiste o de que se te haya caído la silla encima sin querer. Muy buenas noches. Ya estamos de vuelta cuando son las 10 de la noche. Vamos a analizar un asunto preocupante que afecta, fíjense en el dato, a 1 de cada 4 niños y niñas. Hasta hace poco se consideraba como algo normal y todos hemos mirado para otro lado. Pero ya nadie duda de que el acoso escolar puede destrozar la vida de un estudiante y producir secuelas para siempre. Pues bien, según algunos informes, es precisamente en esta fecha, justo al acabar el curso, cuando se acentúa el acoso escolar. Un infierno que vamos a conocer de la mano de las víctimas. Cuando llegaba la hora de ir al colegio, no quería, lloraba. A la hora del recreo pensaba que iba a pasar y me ponía malo, empezaba a vomitar. Y cuando no llamaban a mis padres, pasaba cosas malas, insultos como ruso de mierda, que vas en patera, cosas así.
hija era el centro de la burla de la clase y era la niña con la que se divertía y ya está. Y la verdad es que te sientes muy culpable de no haberte dado cuenta antes, de no haber visto que esos morados no es de un golpe por despiste o de que se te haya caído la silla encima sin querer, y te sientes culpable. El acoso escolar es como si te pusieran un peso. Tú pones las manos y te ponen un peso. Cuando llevas varios años, eso pesa tanto que es que te empiezas a cansar, te empiezas a sentir mal y eso afecta mucho, sobre todo cuando ya no es tanto físico como psicológico y te atacan por los dos bandos. Todos los días, muchos años. Cuando tú presentas el problema y dices que el niño tiene acoso, la forma de reaccionar de los profesionales o de los centros escolares es como, diría, de miedo o desconocimiento, pero lo que hacen es poner la pelota en el tejado del niño. ¿Cómo te sientes hoy, Pablo? Contento. ¿Contento? ¿Y cómo es carita de contento? Contento, muy bien. Lo ponemos. Muy bien. Pues todos los días, a primera hora de la mañana, nos reunimos en asamblea y lo que intentamos es saber y conocer cómo se sienten ellos esta mañana. Vengo por la mañana contento, me surge un problema en el patio, ellos mismos ya te están transmitiendo seños. Venía contento, pero en este momento me siento muy triste o me siento enfadado porque alguien me pegó o alguien me quitó un juguete. Desde infantil, en este colegio público de la localidad malagueña de Coín, enseñan a sus alumnos a poner nombre a los sentimientos para poder expresarlos. Es una manera de prevención y desde tan pequeños van a conseguir ser empáticos con los demás, conocer también qué le pasa a mi compañero, cuando le hago algo él no se siente bien. Trabajar las emociones es una forma de mejorar la convivencia y evitar conflictos. También es una manera de prevenir el acoso escolar o bullying, término inglés que se usa para denominar este tipo de maltrato entre compañeros. El bullying es una situación de acoso sostenida en el tiempo. Una situación puntual o una riña en el patio del colegio entre dos personas, eso no es bullying. Bullying es tomarla, si me permitís la expresión, con una persona y estar con esa persona humillándola, ridiculizándola, agrediéndola, etc., etc. El bullying, aunque no tuviera este nombre, ha existido siempre. Inmaculada es trabajadora social y autora de un blog en el que decidió contar cómo vivió el acoso escolar hace 30 años, cuando estaba en el colegio. Y desde el primer día que me pusieron la gafa, fue a aparecer en clase. La verdad es que tiene una graduación, a ver, que para ser tan pequeña era considerable, ¿no? Y empiezan a llamarme Cuatro Ojos. Empezaron a meterse conmigo, empiezan a ponerme motes, todos relacionados pues con la gafa. Mira, en aquella época se veía como un asunto de patio de colegio. Estaba completamente normalizada esa situación. Y bueno, pues aguanté esa situación durante unos cuantos años. Claro, a mí en aquel momento me parecía aquello horrible. El acoso suele empezar por un pequeño conflicto, por un pequeño problema, donde el niño que se convertirá en agresor como que prueba, intenta ver hasta qué punto, digamos, un insulto aparentemente inofensivo, una risa, una burla, un empujón, cualquier cosa, hasta qué punto la víctima aguanta. En la medida en que la víctima aguanta más, el agresor agrede más. Por eso los efectos son tan negativos, tanto para la víctima como también para el agresor. El acoso entre iguales puede tener distintos grados, desde el mote o insulto a situaciones mucho más graves. Marta llevaba sufriendo acoso desde los 6 años. Le pegaban, le rompían el material, le insultaban, pero lo peor de todo, que fue lo que ya el angelito mío hizo que estallase, fue que le pusieron unas tijeras en el cuello y le dijeron o nos haces los deberes o te rajo el cuello. Cuando estás sufriendo el acoso, ves que para empezar nadie te hace caso. A lo mejor se lo dice un profesor y te dice, no, es que estás jugando. Una vez me llegaron a
echar al suelo y me empezaron a pegar patadas entre unos cuantos y el profesor estaba delante, se quedaba mirando y ya está. Entonces tú como que no lo cuentas porque ves que a los demás no les da realmente mucha importancia. En el caso de Marta, el acoso comenzó en primaria y continuó en el instituto. Poco a poco fue minando su autoestima. Si a ti, por ejemplo, te pegan todos los días, tú ya empiezas a pensar, ojo, es que a lo mejor soy una peor persona, o me pegan porque a lo mejor me lo merezco. Y llega un tiempo de indiferencia. Es decir, no reía, pero tampoco lloraba, no me enfadaba y no hacía nada. Simplemente para mí el mundo era totalmente indiferente. El sentimiento de culpa, la víctima se culpa, la víctima anda buscando en qué soy diferente, qué he hecho mal. Termina cada vez más baja en su estado emocional y los efectos más objetivos son que pierde el interés por ir al colegio, por ir a la escuela, por ir al instituto, empieza a tener problemas con el rendimiento escolar, problemas de sueño, problemas de comida, aumenta su irascibilidad, su nerviosismo. Rosario Ortega lleva 25 años investigando el bullying. Es vicepresidenta del Observatorio Internacional de Prevención de Violencia Escolar y miembro de los Observatorios Nacional y Andaluz. No es un conflicto entre niños, es un abuso de poder, un desequilibrio de poder que daña psicológica, física y moralmente a un niño o a una niña que se convierte en la víctima de sus compañeros. Según la Organización Mundial de la Salud, 25 de cada 100 niños ha sufrido o sufre algún tipo de acoso escolar. De esos 25, se estima que hay entre un 5 y un 10% de alumnos víctimas de situaciones de acoso grave. Me llamo David, tengo 11 años, soy de quinto y bueno, pues tengo acoso escolar, pedradas en la cabeza, golpes con la silla en la cabeza o en partes del cuerpo, golpes en mis partes íntimas, cosas así. Cuando me hacían eso, pues me sentía muy mal, que no valía nada, estaba por los suelos, lloraba, si pegaba o me defendía, me castigaban a mí, porque los niños del grupo se agrupaban y decían que he sido yo, entonces pues todos iban contra mí. David está viviendo una situación muy angustiosa y para protegerle sus padres han preferido ocultar la identidad. Vas al colegio y profesor, tutor, te dice es que tu niño se porta mal. Tú lo regañas. ¿Qué vas a pensar? ¿Que a tu hijo está pasando algo? Tú no puedes pensar, adivinar que es que tu hijo está sufriendo acoso escolar, porque nadie te lo está contando. ¿Cómo detectas que hay acoso? Pues el niño cambia de carácter, el niño se pone más enfermo de lo normal, el niño no tiene las mismas relaciones, la forma de relacionarse con el mundo que tenía se cierra. Ves que tu hijo en los ojos realmente tiene miedo y dice yo no quiero ir al colegio, mamá. Y hasta que ves que también tu hijo entra en ataques de ansiedad, que comprendes que son ataques de ansiedad, pasa tiempo. Y hay un debate. ¿Qué hago? ¿A quién creo? Si pongo mi hijo, si creo a mi hijo, el profesor me va a achacar que es que yo no fío de su profesionalidad y es realmente muy complicado para comprender, sopesar toda esta situación. La realidad es que el niño lleva sufriendo acoso desde los 8 años. Si no es antes. Nos es muy difícil detectarlo, porque el acoso se esconde, el acoso es algo oculto, es una lacra social en la sombra, se produce donde no hay presencia del profesorado, se produce en un rincón del patio, en los pasillos, en los vestuarios, por lo tanto no es fácil detectarlo. Carmen Cabestany es profesora y secretaria de NACE, la Asociación No al Acoso Escolar. En los centros escolares lo que pasa fundamentalmente es que los profesores no estamos formados en general en acoso escolar. Es importantísima la detección temprana porque de lo que se trata es de que el acoso no avance. Y lo importante es qué hacéis cuando veis
que hay una actuación injusta de uno hacia otro. Yo intento no meterme en el problema, pero también intento que no se peleen más los compañeros. Yo avisaría a un compañero para que me intente ayudar a separarle a los dos o a los tres para que no se peleen. Hay que hablar de él en el aula porque el acoso es un problema del grupo, de la clase. No solo afecta a la víctima y a los agresores, está también el silencio cómplice de quienes observan y callan, a veces por miedo a que esa violencia se vuelva contra ellos. El problema no está solo en los colegios. El problema son unos niños que tienen unos padres, ¿vale? Y que esos padres tienen que enseñar a sus hijos el respeto hacia los demás. Vamos a ver. Tú puedes ser alto, tú puedes ser bajo, puedes ser gordo, puedes ser flaco, más inteligente, más torpe, lleva gafas o... da igual. Si los padres pusiéramos un poquito de nuestra parte, y los profesores también, no habría acoso escolar en los colegios, seguro que no. Si no le damos carta de naturaleza, si no hablamos de él en las tutorías, si no explicamos a los niños qué es, si no les enseñamos que no deben hacer eso, que eso daña, que eso hace mucho daño a sus compañeros, pues claro, estamos yendo contracorriente, contra lo que deberíamos hacer. ¿Con qué compañeros te gustaría estudiar para un examen? ¿Con quién te gusta menos estar en los recreos? Son algunas de las preguntas de una encuesta que realizan los alumnos del CEIP Lope de Vega. Sus respuestas se transforman en gráficos o sociogramas. Si nos fijamos en el número 3, no ha sido elegido para nada. Ahí podemos encontrarnos con la figura de un niño que esté en una situación de aislamiento. Con ellos los profesores ven las relaciones que se establecen en cada aula. Y ven las relaciones que tiene. No tenemos casos constatados de acoso escolar en nuestro centro, pero sí que es una realidad que puede suceder en cualquier momento y esto es un instrumento para estar constantemente alerta, previniendo y teniendo una herramienta para intervenir en el caso de cualquier tipo de sospecha. Hay distintas herramientas para prevenir o detectar el acoso escolar. Algunos centros utilizan la figura del alumno colaborador. Los maestros no se pueden meter tanto en los juegos como los propios niños. Entre compañeros nos llevamos mejor que con un maestro, por lo cual así les ayudamos a que sepan mejor lo que ocurre en el entorno del recreo. Este grupo de estudiantes voluntarios funciona como un radar ante los conflictos. Pueden detectar situaciones de vulnerabilidad y ofrecer su ayuda. En Andalucía, cada centro educativo tiene su plan de convivencia. El acoso, como otros problemas de violencia, se trabaja de forma transversal y cada colegio lo adapta a su proyecto educativo. Pero, ¿cómo se actúa cuando se detecta una situación de acoso? Tenemos la obligación de proteger, de establecer una zona de seguridad en torno a la víctima, de blindarlo con actuaciones adecuadas, porque una mala actuación puede suponer dejar a un niño en la indefensión y el acoso se perpetúe durante años. El papel de las administraciones es básico, porque a ellos les corresponde tomar medidas y hacer que se apliquen, y vigilar y controlar esa aplicación. Andalucía fue una de las primeras comunidades autónomas, junto al País Vasco, en aprobar en 2011 un protocolo de actuación en caso de bullying. En principio, les costaba mucho que se activara, ya no el protocolo de acoso escolar, sino los mecanismos, me imagino, que tiene cualquier centro escolar ante una situación anómala. Los centros escolares pues lo toman a la defensiva, como si fueran enemigos los padres al plantear ese problema. La denuncia de los padres de David no llegó a ningún sitio y finalmente optaron por el cambio de colegio. Igual ocurrió en el caso de Marta. Según la ley, cuando hay acoso escolar, los niños acosadores tendrían que cambiarlos de instituto y el niño que sufre ese acoso se queda en su instituto porque él no ha hecho nada. Pero claro, la ley dice una cosa y la realidad es otra, ¿no? Cuando hay 6 niños que están agrediendo a uno, es muy complicado echar a 6 niños de ese instituto porque ¿dónde lo colocan? Entonces, al final fue Marta la que tuvo que salir de su instituto. Marta estaba en tratamiento psicológico y psiquiátrico y ha estado con medicación. Empieza a ser feliz, sigue teniendo secuelas. Después de las vacaciones, cada vez que tenemos la vuelta al cole es un problema porque se me viene abajo. El acoso en sí no es una cosa que dice, ha pasado,
entonces ya no tengo problema. Eso es un trauma que se te queda para siempre, hace que a lo mejor desconfíes más de la gente, te cuesta más relacionarte. El acoso existe. Su cara más dramática llega a veces a los titulares de los periódicos, cuando un menor decide quitarse la vida. Es la triste evidencia de que no es un juego de niños. A los niños que no ven más salida y que piensan que la mejor manera de salirse de todo y de dejar de sufrir es pues morirse. Yo he pasado por eso y realmente yo no tuve el valor. De hecho, todas las noches me arrepentía de no haber sido capaz de matarme, pero hoy es algo que yo digo, estoy muy feliz de no haberlo hecho porque si no, no hubiera conocido a tanta gente y es maravilloso, la verdad. A la escuela se va no ya a aprender matemáticas, esa historia, que por supuesto también, se va a convertirse en un ciudadano, en una ciudadana. Y nadie es un buen ciudadano si cree que abusar de los demás y aprovecharse de que está en una posición de poder, eso es legítimo. Lo que está claro es que no conviene bajar la guardia para acabar con esta lacra que, como decíamos, se acentúa al terminar el curso escolar. Y así llegamos al final del programa de hoy, un poco más corto de lo habitual, pero por el especial del Rocío que van a poder ver a continuación. Que tengan una feliz semana. Muy buenas noches.